3 años después del divorcio confesó, no era una vida, era una pesadilla. En el silencio de una madrugada que parecía suspendida en el tiempo, Tania Rincón miraba fijamente la pantalla apagada de su teléfono. No había notificaciones, no había ruido, no había distracciones, solo su reflejo, pálido, cansado, y unos ojos que ya no podían seguir ocultando la verdad. 3 años. Habían pasado exactamente 3 años desde que firmó los papeles del divorcio con Daniel Pérez. 3 años desde que decidió sonreír frente a las cámaras, mantener la compostura y repetir una y otra vez la misma frase ensayada. Terminamos en buenos términos, seguimos siendo una familia, pero esa noche ya no podía seguir mintiendo. El peso del silencio. Durante años, Tania había aprendido a dominar el arte de ocultar el dolor. No era algo nuevo para ella. En el mundo del espectáculo, la sonrisa no es solo una emoción, es una herramienta, una armadura. Cada mañana, frente al espejo, practicaba la misma rutina. Una base impecable, labios firmes, mirada segura. Nadie debía notar las grietas. Nadie debía sospechar que detrás de esa imagen perfecta existía una historia que aún la perseguía. Pero el cuerpo siempre pasa factura. Las noches sin dormir comenzaron a acumularse. Los recuerdos, como sombras persistentes, regresaban sin previo aviso. Y lo peor no era lo que había vivido, sino lo que había decidido callar, porque lo que ella había descubierto no era simplemente una traición, era algo que lo cambiaba todo. La ilusión de una vida perfecta. Cuando Tania conoció a Daniel, todo parecía encajar. Él era carismático, atento, con una forma de hablar que generaba confianza inmediata. Sus primeras citas estaban llenas de risas, de promesas, de esa sensación tan poderosa de estar construyendo algo verdadero. Contigo todo es distinto, le dijo él una noche. Y ella lo creyó. Se casaron con la ilusión de quienes piensan que el amor puede con todo. Formaron una familia, compartieron proyectos, celebraron logros. Desde fuera, eran la imagen de la estabilidad, pero las historias perfectas rara vez lo son. Las primeras grietas. Todo comenzó con pequeños detalles. Cosas tan insignificantes que cualquiera habría ignorado. Mensajes que desaparecían. Llamadas que terminaban abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Cambios de humor inexplicables. Es el trabajo, decía él, y ella quería creerle. Porque confiar es más fácil que enfrentar la duda. Pero había algo más. Algo en su intuición. Ese instinto silencioso que nunca se equivoca, que le decía que algo no estaba bien. No era solo distancia emocional. Era una desconexión profunda. Como si él estuviera viviendo una vida paralela que ella no podía ver. La noche que lo cambió todo. Fue una noche cualquiera. O al menos eso parecía. Daniel había dejado su teléfono sobre la mesa, algo poco habitual. Tania no tenía la costumbre de revisar sus cosas. Nunca lo había hecho. Hasta ese momento. No fue curiosidad. Fue una sensación. Un impulso difícil de explicar. La pantalla se iluminó. Un mensaje. Un nombre que no reconocía. Un emoji. Y una frase que le heló la sangre. No era el contenido explícito lo que la golpeó primero, sino el tono, la cercanía, la intimidad. Algo no encajaba. Sus manos temblaron. Su respiración se volvió irregular. Y en ese instante, lo supo. Había algo que Daniel no le había contado. Algo que iba mucho más allá de una simple infidelidad convencional. La duda que se convirtió en certeza. Durante días, Tania luchó contra sí misma. Quería convencerse de que estaba exagerando, de que todo tenía una explicación lógica. Pero cada nueva señal reforzaba la misma idea. Horarios inconsistentes, excusas repetidas, una mirada que evitaba la suya. Y entonces, la verdad comenzó a tomar forma, no de golpe, sino lentamente, como una tormenta que se aproxima sin hacer ruido. El descubrimiento. El momento llegó cuando menos lo esperaba. Un error, un descuido, una puerta que no debía abrirse, y detrás de ella, una realidad que la dejó sin aliento. Daniel no solo le había sido infiel, había construido una relación emocional profunda con otra persona. Y no era una mujer. Era un hombre. El impacto fue inmediato. No solo por la traición, sino por todo lo que implicaba. Las preguntas se multiplicaron. ¿Desde cuándo? ¿Por qué nunca lo dijo? ¿Qué parte de su vida había sido real? Pero no hubo respuestas inmediatas. Solo silencio. Un silencio devastador que llenó cada rincón de su hogar. El inicio del fin. Después de ese descubrimiento, nada volvió a ser igual. Las conversaciones se volvieron tensas. Las miradas evasivas. Y el amor simplemente dejó de existir. No hubo grandes escándalos, no hubo escenas dramáticas, solo una distancia creciente, irreversible, hasta que un día, sin gritos, sin lágrimas visibles, tomaron la decisión. Separarse, 3 años después. Y ahora, 3 años más tarde, Tania estaba lista para hablar, no por venganza, no por exposición, sino por liberación. Porque guardar la verdad también duele. Esa noche, tomó su teléfono, encendió la cámara y respiró profundamente.
Durante mucho tiempo dije que viví una historia hermosa, pero no fue así. Comenzó. Sus ojos brillaban, no de tristeza, sino de una fuerza nueva. Lo que viví fue una pesadilla que tardé años en entender. Por primera vez en mucho tiempo ya no tenía miedo. Y esa era la verdadera historia que estaba a punto de comenzar. La doble vida, señales, secretos, y la verdad que nadie quiso ver. Después de aquella noche en la que todo comenzó a desmoronarse, Tania Rincón no volvió a ser la misma. El descubrimiento no había sido una explosión, sino una grieta silenciosa que empezó a expandirse dentro de ella. Lenta, constante, imposible de detener. Posible, porque lo más perturbador no era solo lo que había visto. Era todo lo que ahora comenzaban a entender. El eco de los detalles olvidados. Durante días, Tania vivió en una especie de niebla emocional. Caminaba por la casa, cumplía con sus compromisos, respondía a llamadas, pero su mente estaba atrapada en una sola pregunta. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? Y entonces, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajan, los recuerdos comenzaron a reorganizarse. Las noches en las que Daniel tenía reuniones inesperadas. Los fines de semana en los que su presencia era física, pero su mente estaba en otro lugar. Las veces en que sonreía mirando su teléfono, una sonrisa que ya no le pertenecía. Antes todo eso eran simples rarezas. Ahora, eran señales. Señales que ella había decidido ignorar. El nombre que no desaparecía. Al principio, Tania intentó convencerse de que podía olvidar, que podía pasar páginas sin mirar atrás, pero había algo que no la dejaba en paz. Ese nombre aparecía de forma intermitente en la pantalla del teléfono de Daniel. No era frecuente, pero tampoco era casual. Y cada vez que lo veía, sentía una presión en el pecho que no podía explicar. No era un nombre femenino. Eso fue lo primero que la descolocó. Y aunque intentó racionalizarlo, algo en su interior le decía que ese detalle lo cambiaba todo. La necesidad de saber. Tania nunca había sido una persona controladora. De hecho, una de las bases de su relación siempre había sido la confianza. Pero la confianza, cuando se rompe, no desaparece de golpe. Se transforma en duda. Y la duda, en necesidad. Necesidad de saber la verdad. Durante varias noches luchó contra ese impulso. Se repetía a sí misma que invadir la privacidad de Daniel no era correcto. Que debía hablar con él directamente. Pero había algo que la detenía. Miedo de confirmar lo que ya intuía. Hasta que finalmente dejó de resistirse. La primera evidencia. No fue un acto impulsivo. Fue una decisión. Una noche, mientras Daniel se duchaba, Tania tomó su teléfono. Sus manos estaban frías pero firmes. No había marcha atrás. Desbloquearlo fue más fácil de lo que esperaba. Y lo que encontró fue suficiente. Mensajes. Conversaciones largas. Tonos que no dejaban espacio a la duda. No era una simple amistad. No era un malentendido. Era intimidad. Era complicidad. Era algo que había crecido en silencio, a espaldas de su vida juntos. Y entonces, lo leyó. Una frase que no pudo olvidar jamás. Ojalá pudiera despertarme contigo sin tener que esconderme. El mundo se detuvo. La verdad toma forma. A partir de ese momento, todo cambió. Tania ya no buscaba pruebas. Buscaba entender quién era esa persona, qué significaba para Daniel y, sobre todo, qué significaba ella en todo esto. No se trataba solo de una traición física. Era emocional, profunda y completamente ajena a la vida que habían construido juntos. Porque Daniel no estaba viviendo una aventura pasajera. Estaba viviendo otra historia, otra relación, otra verdad, el peso de la negación. Durante días Tania no dijo nada. Observaba, escuchaba, analizaba cada gesto, cada palabra, cada silencio. Y en ese proceso, descubrió algo aún más doloroso. Daniel no parecía culpable. No en el sentido tradicional. No había tensión evidente. No había nerviosismo constante. Había costumbre, como si esa doble vida ya formara parte de su normalidad. Y eso dolía más que cualquier confesión. El momento de la confrontación. La conversación ocurrió una noche cualquiera. Sin preparación, sin guión, sin vuelta atrás. ¿Quién es él? La pregunta salió de los labios de Tania con una calma que ni ella misma reconocía. Daniel se quedó inmóvil. No hubo sorpresa exagerada. No hubo negación inmediata. Solo silencio. Un silencio que lo dijo todo. Lo sabes, respondió finalmente. Y en ese instante, la última esperanza desapareció. La confesión. Lo que siguió no fue una discusión. Fue una revelación. Daniel habló. No para justificarse, sino para explicarse. Dijo que no había sido algo planeado, que había comenzado como una amistad, que poco a poco se convirtió en algo que no pudo ignorar. No quería hacerte daño, dijo, pero el daño ya estaba hecho. Tania escuchó cada palabra sin interrumpir. No gritó, no lloró, porque había algo dentro de ella que ya se había roto antes de esa noche. La traición más profunda. Lo que más le dolió no fue descubrir que Daniel tenía una relación con otro hombre, o entender que había compartido su vida con alguien que nunca fue completamente honesto.
que una parte de su historia juntos había sido construida sobre silencios, sobre verdades a medias, sobre una identidad que nunca se reveló por completo. Y eso lo cambiaba todo. El final inevitable. Después de esa conversación, no hubo espacio para reconstruir. No porque no hubiera cariño, sino porque ya no había verdad. La confianza, una vez fracturada de esa manera, no se repara con palabras. Se disuelve. Y así, sin escándalos públicos, sin declaraciones dramáticas, comenzó el proceso de separación. Un proceso lento, doloroso, pero necesario. El secreto que permaneció oculto. Durante todo ese tiempo, Tania tomó una decisión. No hablar, no exponer, no contar lo que realmente había pasado. Porque sabía que la verdad no solo la afectaba a ella, afectaba a todos, y no estaba lista para enfrentar las consecuencias. Así que eligió el silencio. Un silencio que la protegía, pero también la consumía. El comienzo de una nueva historia. Ahora, 3 años después, ese silencio estaba a punto de romperse. No por escándalo, sino por necesidad. Porque hay verdades que, por más que se oculten, siempre encuentran la forma de salir a la luz. Y esta no sería la excepción. La confesión definitiva. Cuando la verdad deja de esconderse. La noche en que todo salió a la luz no fue una explosión. Fue un derrumbe lento, inevitable, como una estructura que había estado agrietándose durante años, hasta que finalmente no pudo sostenerse más. Tania Rincón no olvidaría jamás ese momento, porque no fue solo una conversación, fue el instante en que su vida se dividió en dos. Un antes y un después. El silencio antes de la tormenta. Después de aquella primera confrontación, la casa quedó envuelta en una calma inquietante. No había gritos, no había reproches constantes, solo un silencio denso, pesado, que parecía instalarse en cada rincón. Daniel Pérez caminaba por la casa con una cautela nueva, como si cada paso pudiera provocar otra conversación, otra herida, otra revelación. Pero Tania ya no tenía miedo. Había cruzado ese punto invisible en el que el dolor deja de paralizar y empieza a exigir respuestas. La segunda conversación. Pasaron 2 días. 2 días de miradas evitadas, de frases incompletas, de una tensión que crecía en silencio, hasta que Tania decidió terminar con todo. Quiero saberlo todo. Su voz no temblaba. No había rabia, solo determinación. Daniel levantó la mirada. Durante unos segundos pareció buscar una salida, una forma de evitar lo inevitable, pero ya no había escapatoria. El nombre prohibido. Se lo llama Adrián. El nombre cayó en el aire como una sentencia. No era solo una persona. Era la confirmación de todo lo que Tania había intuido y temido. ¿Desde cuándo? La pregunta fue directa, necesaria, y la respuesta, devastadora. Antes de que todo empezara a romperse, incluso antes de que tú lo notaras. El corazón de Tania se contrajo. Eso significaba una cosa. No había sido una consecuencia del desgaste del matrimonio. Había sido paralelo, oculto, constante. Más allá de una traición, Daniel no hablaba con la actitud de alguien que acaba de ser descubierto. Hablaba como alguien que llevaba demasiado tiempo guardando algo que ya no podía contener. No fue algo planeado, pero tampoco fue algo pasajero, dijo, evitando mirarla directamente. Tania lo escuchaba en silencio. Cada palabra era una pieza más de una verdad que no tenía vuelta atrás. Con él, podía ser quien realmente soy. Esa frase fue la más difícil de escuchar, porque en ese instante, Tania entendió algo que iba más allá del engaño. No solo había sido traicionada, había vivido junto a alguien que nunca se mostró completamente. La verdad completa. La conversación se volvió más profunda, más incómoda, más real. Daniel explicó que su relación con Adrián había evolucionado lentamente, que comenzó como una conexión emocional, una amistad intensa, y que con el tiempo se convirtió en algo imposible de ignorar. Intenté dejarlo, confesó. ¿Y por qué no lo hiciste?, preguntó Tania. Hubo una pausa larga, porque no quería perderlo, pero tampoco quería perderte. Esa respuesta no alivió nada, solo dejó en evidencia la magnitud del conflicto y del daño. El momento de quiebre. Por primera vez desde que comenzó todo, Tania sintió que algo dentro de ella se quebraba de verdad. No era el dolor inmediato del descubrimiento, era algo más profundo, más definitivo. Entonces nunca estuve sola en esta historia, dijo en voz baja. Daniel no respondió, no hacía falta. La reacción que nadie esperaba. Lo que sucedió después sorprendió incluso a Tania. No gritó, no lloró, no reclamó. Se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera, como si buscara algo en la oscuridad. Y entonces habló. Gracias por decirlo. Daniel levantó la cabeza confundido. Gracias. Sí, respondió ella, girándose finalmente. Porque ahora entiendo que no perdí algo real. Perdí algo que nunca fue completo. Esa frase marcó el final, no del matrimonio, sino de cualquier posibilidad de reconstrucción, la ruptura definitiva. A partir de ese momento todo se volvió claro. No había negociación posible.
No había terapia que pudiera devolver lo que nunca existió plenamente. No había futuro compartido. Solo quedaba aceptar la verdad y seguir adelante. El impacto invisible. Aunque la separación fue discreta, las consecuencias fueron profundas. Tania tuvo que reconstruirse desde cero, no solo como mujer, sino como persona. Porque descubrir la verdad no siempre trae alivio inmediato. A veces trae más preguntas que respuestas. ¿Cómo no lo vi antes? ¿En qué momento dejé de ser suficiente? ¿Qué parte de mi vida fue real? Pero con el tiempo, esas preguntas comenzaron a transformarse. Ya no eran reproches, eran aprendizajes. El silencio público. A pesar de todo, Tania tomó una decisión firme. No contar la verdad, al menos no en ese momento. Sabía que una historia así no sería entendida fácilmente. Sabía que el público buscaría culpables, titulares, escándalos. Y ella no quería eso. No para ella. No para él. No para nadie. Así que eligió el silencio. Un silencio elegante, pero doloroso. La herida que no se ve. Durante esos 3 años, Tania siguió adelante. Trabajó. Sonrió. Apareció en televisión como si nada hubiera pasado. Pero dentro de ella, la historia seguía viva. No como un trauma, sino como una verdad no dicha. Una verdad que pedía salir. El punto de no retorno. Y ahora, 3 años después, ese momento había llegado. No por presión externa, no por escándalo, sino por necesidad interna. Porque había entendido algo fundamental. Callar también es una forma de quedarse atrapada. Y ella ya no quería estar atrapada. El inicio de la liberación. Esa misma noche, cuando encendió la cámara por primera vez, no estaba buscando explicar lo ocurrido. Estaba buscando liberarse. Hay cosas que no dije, no porque no fueran importantes, sino porque no estaba lista. ¿Comenzó? Su voz era firme, auténtica. Pero hoy ya no tengo miedo. Y en ese instante, supo que había dado el paso más difícil. Decir la verdad. No para destruir, sino para reconstruirse. El estallido público. Titulares, juicios y la tormenta que nadie pudo detener. El video se publicó a las 7:03 de la mañana. No hubo anuncio previo. No hubo campaña, no hubo estrategia visible. Solo una decisión. Y en cuestión de minutos, todo cambió. Tania Rincón había pasado 3 años guardando silencio. 3 años construyendo una versión aceptable de la historia. 3 años sosteniendo una imagen que el público podía digerir. Pero esa mañana, eligió la verdad. Los primeros minutos. Al principio parecía un contenido más. Un video íntimo, directo, sin producción excesiva. Tania frente a la cámara, sin maquillaje llamativo, con una mirada firme y una voz que no buscaba dramatizar, sino decir, hoy quiero hablar de algo que nunca conté. Las primeras reproducciones llegaron lentamente, pero bastaron 20 minutos para que algo empezara a moverse. Comentarios, compartidos, capturas de pantalla. La frase clave, la que lo cambiaría todo, empezó a circular. No fue una vida, fue una pesadilla. El momento viral. A las 2 horas, el video ya no era solo un testimonio, era tendencia. Los clips más intensos fueron recortados, editados, amplificados. Las plataformas se llenaron de fragmentos, de interpretaciones, de titulares improvisados. Y entonces, llegó el punto de quiebre. Descubrí que mi esposo tenía una relación emocional profunda con otro hombre. La frase no solo generó impacto, generó división. La reacción del público. Internet no es un espacio neutral, es un escenario. Y en ese escenario, la historia de Tania se convirtió en un fenómeno. Había quienes la apoyaban incondicionalmente. ¡Qué valentía! Nadie merece vivir una mentira así. Gracias por hablar. Pero también estaban las otras voces. ¿Por qué decirlo ahora? ¿Es necesario exponerlo? Esto debió quedarse en privado. Y entre ambos extremos, millones de espectadores observando, opinando, interpretando. El nombre que salió a la luz. Durante las primeras horas, Tania evitó dar detalles específicos. No mencionó nombres, no señaló culpables. Pero Internet siempre encuentra caminos. No pasó mucho tiempo antes de que el nombre de Daniel Pérez empezara a aparecer en todas partes. Artículos, publicaciones, vídeos de análisis. Todo giraba en torno a la misma pregunta. ¿Quién era realmente Daniel? Y más importante aún, ¿quién era el hombre del que hablaba Tania? La presión mediática. Los medios tradicionales no tardaron en intervenir. Programas de televisión, portales digitales, revistas. Todos querían una versión, una declaración, una reacción. El tema tenía todos los elementos de una historia viral. Amor, traición, secreto, identidad y una figura pública en el centro. Las solicitudes de entrevista comenzaron a acumularse. Pero Tania no respondió. No de inmediato. El silencio de Daniel. Mientras tanto, Daniel Pérez desapareció. Literalmente. No publicaciones, no declaraciones, no apariciones. Su silencio se convirtió en otro elemento de la historia. Para algunos era una señal de culpa, para otros una forma de protegerse. Pero en el mundo digital, el silencio rara vez es neutral. La filtración inesperada. 3 días después ocurrió algo que nadie anticipó.
Una cuenta anónima publicó capturas de conversaciones, mensajes que, supuestamente, confirmaban la relación de Daniel con un hombre identificado como Adrián. El contenido se propagó como fuego. Las redes explotaron, y la historia alcanzó otro nivel. Ya no era solo un testimonio, era un escándalo, la pérdida de control. Tania observaba todo desde la distancia, cada nuevo titular, cada comentario, cada interpretación, y por primera vez sintió algo que no había previsto. No arrepentimiento, pero sí, descontrol. Porque una vez que la verdad sale al mundo, deja de pertenecer a quien la cuenta. Se transforma, se distorsiona, se amplifica. La intervención de la familia. El siguiente golpe llegó desde un lugar inesperado. Familiares cercanos comenzaron a ser contactados por la prensa. Algunos guardaron silencio, otros no. Declaraciones ambiguas, frases fuera de contexto, opiniones que alimentaban la narrativa mediática. La historia ya no era solo de Tania y Daniel. Se había convertido en una conversación pública. El mensaje que cambió el tono. En medio del caos, Tania decidió hablar de nuevo. No para añadir más detalles, sino para recuperar el control. Publicó un segundo video, más breve, más directo. Esto no es un espectáculo. Es una parte de mi vida que decidí compartir para cerrar un ciclo, no para destruir a nadie. La respuesta fue inmediata. El tono de la conversación comenzó a cambiar. No del todo, pero sí lo suficiente. La humanización de la historia. Poco a poco, algunas voces empezaron a mirar la historia desde otro ángulo. No como un escándalo, sino como una experiencia humana compleja. Se habló de identidad, de presión social, de relaciones construidas sobre expectativas. Y por primera vez, Daniel dejó de ser solo el culpable. El culpable se convirtió en alguien con una historia, con conflictos, con decisiones cuestionables, pero también humanas. El punto más alto. La historia alcanzó su punto máximo una semana después. Tendencias globales. Debates en televisión, artículos de opinión, análisis psicológicos. Todo el mundo tenía algo que decir, y en medio de ese ruido, Tania guardó silencio, porque ya había dicho lo que necesitaba decir. La calma después de la tormenta. Como toda historia viral, la intensidad comenzó a disminuir. Nuevos temas ocuparon el espacio. Nuevas polémicas captaron la atención. Pero algo había cambiado. Para siempre. La transformación. Tania no volvió a ser la misma. No porque el mundo la viera diferente, sino porque ella se veía diferente. Había enfrentado su verdad. Había soportado la exposición. Había sobrevivido al juicio. Y en ese proceso, se había reconstruido. El cierre que aún no es cierre. Pero la historia aún no terminaba. Porque aunque el mundo ya había pasado página, había una conversación pendiente. Una última, la más importante, la que nunca ocurrió frente a cámaras, la que definiría el verdadero final. El último encuentro. La verdad, el perdón y la libertad. La tormenta había pasado, no de golpe, no completamente, pero el ruido ensordecedor de los titulares, de las opiniones, de las versiones cruzadas, ya no ocupaba cada rincón del día. El mundo había seguido adelante, pero para Tania Rincón aún quedaba algo pendiente. Algo que no podía resolverse con videos, ni con declaraciones públicas, ni con el paso del tiempo. Una conversación, la última. El mensaje inesperado. Habían pasado semanas desde que el tema dejó de ser tendencia, cuando el teléfono de Tania vibró. Un mensaje, un nombre, Daniel Pérez. No era la primera vez que aparecía desde el escándalo, pero sí la primera vez que decía algo diferente. ¿Podemos hablar? En persona. Tania no respondió de inmediato. Miró la pantalla durante varios segundos, como si el tiempo se hubiera detenido otra vez. No había enojo en su interior, tampoco nostalgia. Solo una sensación clara. Era el momento, el lugar. Se encontraron en un lugar neutral, sin cámaras, sin testigos. Un café discreto, lejos del ruido, lejos de todo lo que alguna vez fue su vida compartida. Daniel llegó primero. Cuando Tania entró, lo vio distinto. No físicamente, sino en algo más difícil de definir. Había menos seguridad en su postura, más silencio en su mirada. Más verdad, quizá, el primer intercambio. Gracias por venir, dijo él. Tania asintió, tomando asiento frente a él. No hubo abrazos, no hubo gestos innecesarios, solo dos personas que alguna vez compartieron una vida, ahora separadas por todo lo que nunca se dijo a tiempo, las palabras que faltaban. Durante unos segundos, ninguno habló. Y luego, Daniel rompió el silencio. Lo siento. No fue una frase elaborada, no fue un discurso preparado. Fue simple, y por primera vez, sincera. Tania lo observó. No buscaba excusas, no buscaba explicaciones, solo escuchaba. Pues no por lo que la gente dice, no por lo que pasó afuera, continuó él. Lo siento por lo que te hice vivir. Esa diferencia lo cambió todo. La respuesta inesperada. Tania respiró profundamente. Durante mucho tiempo había imaginado ese momento. Había pensado en lo que diría, en cómo reaccionaría, pero la realidad fue distinta. Ya lo sé, respondió con calma.
Daniel levantó la mirada, sorprendido. ¿Lo sabes? Sí, dijo ella. Porque si no lo sintieras, no estarías aquí. La verdad sin máscaras. La conversación continuó sin tensión, sin ataques, sin defensas. Daniel habló de su proceso, de cómo había vivido dividido durante años, de cómo el miedo a perderlo todo lo llevó a no ser honesto. No supe cómo hacerlo bien, admitió. Y al final, lo hiciste de la peor forma, respondió Tania, sin dureza, pero sin suavizar la verdad. Él asintió, porque no había nada que discutir, más allá del dolor. Durante mucho tiempo pensé que el problema era yo, dijo Tania. Esa confesión cambió el tono. Daniel la miró con una mezcla de culpa y tristeza. Pensé que no era suficiente, que algo me faltaba, que había algo en mí que no alcanzaba. Hizo una pausa. Pero no era eso. Daniel no interrumpió. No podía. El problema era que estábamos viviendo una historia incompleta, continuó ella. Y yo no sabía que faltaba una parte tan importante. El reconocimiento. Por primera vez, Daniel habló sin intentar explicar. Tienes razón. 2 palabras, pero suficientes, porque no había defensa posible. El perdón. Y entonces, llegó el momento más inesperado de todos. Te perdono. Daniel parpadeó, como si no hubiera escuchado bien. ¿Podría qué? Te perdono, repitió Tania. No como un gesto de superioridad, no como una forma de cerrar el tema rápidamente, sino como una decisión. No por ti, añadió. Por mí, la liberación. En ese instante, algo cambió en el ambiente. No fue visible, no fue dramático, pero fue real. El peso que había estado presente durante años comenzó a desaparecer. No completamente, pero lo suficiente, porque el perdón no borra el pasado, pero libera el presente, la última verdad. Antes de irse, Daniel dijo algo que nunca había dicho en voz alta. Con él, soy honesto. Tania asintió lentamente. No había resentimiento en su reacción, solo comprensión. Eso es lo único que importa, respondió. Y en ese momento, ambos entendieron algo fundamental. No se trataba de quién había fallado más, se trataba de que nunca estuvieron en la misma historia. La despedida. Se levantaron al mismo tiempo. No hubo abrazo, pero tampoco frialdad. Solo un gesto leve, un reconocimiento silencioso de todo lo que compartieron y de todo lo que ya no existía. Cuídate, dijo él. Tú también, respondió ella. Y con eso, terminó. No con un cierre perfecto, pero sí con uno real. El nuevo comienzo. Esa noche, Tania volvió a casa caminando. Sin prisa, sin peso. Por primera vez en mucho tiempo, el pasado no la seguía. No porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no la definía. Encendió la luz, dejó su bolso y se miró en el espejo. La misma persona, pero diferente. Más fuerte, más clara, más libre. El mensaje final. Días después publicó un último video. Sin drama, sin revelaciones nuevas. Solo una reflexión. A veces creemos que perder es el final, pero en realidad es el comienzo de algo más honesto. Hizo una pausa. No todo lo que duele es una tragedia. A veces es una oportunidad de vivir una verdad que antes no conocíamos. La historia no terminó con un escándalo, ni con una reconciliación. Terminó con algo más difícil de alcanzar. Comprensión, aceptación y libertad. Porque al final, no se trataba de una traición. Se trataba de una verdad que tardó demasiado en salir, pero que cuando lo hizo, cambió todo.